Esta era la franja de Gaza en septiembre de 2023. Pero luego del 7 de octubre todo cambió. Israel comenzó una agresión sin precedentes contra Gaza en respuesta al ataque de la resistencia palestina Hamas. 14 meses después, el régimen de Tel Aviv ha lanzado contra la franja más bombas que durante toda la Segunda Guerra Mundial. Gaza se ha convertido en un genocidio transmitido en tiempo real. La mayoría de los medios han empezado a contar esta agresión desde el 7 de octubre, pero la verdadera historia comienza 75 años atrás. Se trata de décadas de colonización y despojo de las tierras palestinas. Gaza no es un país, es un fragmento de Palestina controlado por Israel. El 70% de sus habitantes son refugiados y la mitad del total de la población son niños. La llaman la prisión al aire libre más grande del mundo, porque sus habitantes no pueden salir. Todo lo que entra a ese territorio, desde los alimentos hasta el agua o el combustible, lo controla el régimen de Tel Aviv. Gaza ha estado ocupada por Israel desde 1967 y en 2007 comenzó un bloqueo total por parte del mismo régimen que controla su espacio aéreo, marítimo y la ayuda humanitaria que pueda llegar. El asedio, que comenzó en octubre de 2023, solo vino a concretar ambiciones expansionistas del Estado ocupante. Israeli Minister of Finance, meanwhile, Bezalel Smotrich, says Israelis will live in Gaza. He told Israel's Army Radio, "We must encourage the residents of Gaza to emigrate as they live in hardship and poverty." הממשלה תאשר היום את תוכנית תקומה לשיקום יישובי עוטף עזה. אנחנו נשקיע סכום של גדול מאוד, של 19 מיליארד שקלים, כדי להזניק את יישובי עוטף עזה לדורות. Esos han sido los objetivos reales del genocidio en Gaza: desplazar o eliminar a la población palestina en su totalidad para ocupar ese fragmento de tierra. Conservative figures indicate that the Israeli assault on Gaza has killed, injured, maimed, or buried under the rubble at least 155,000 Palestinians. Entire families have been exterminated, pregnant women and over 700 babies, among 17,000 children massacred. Gaza is now a wasteland of rubble, garbage, and human remains, where survivors hold on to life amid widespread deprivation and disease. Los métodos usados por el ejército de Israel han buscado desde los propios inicios provocar muerte y destrucción. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Casi 2 millones de palestinos se han visto obligados por el ejército israelí a desplazarse una y otra vez hacia supuestas zonas seguras que paradójicamente después son atacadas. Detrás de esas órdenes de evacuación y el llamado a dirigirse a las supuestas zonas humanitarias que no existen, se esconde una estrategia retorcida del régimen israelí que busca arrinconar en un espacio cada vez más reducido a miles de civiles, sin las condiciones mínimas para sobrevivir. Así lo relata Bisan Ouda, una periodista gazatí que ha narrado sus propias experiencias desde el inicio de la agresión. Smelling it right now. Behind me is a bombing happened last night in a displacement spot in a Al-Wasi area. Around me are tents where people are still inside these tents because they were told that they are in a safe area. Last night, this bombing by 5 to 6 rockets, as people told me, resulted in the killing of 40 to 50 people. People are so afraid, and the main question is where to go, where people should go. If the bombing is all over Rafah, Khan Yunis, and Gaza Strip around us, where should people go? The humanitarian zones are a lie.
where should people go? El hambre se ha convertido en otra arma efectiva para los planes de Israel. El 96% de las tierras agrícolas de Gaza fueron devastadas por los bombardeos, mientras el ejército permite que solo entre una ínfima parte de los convoyes humanitarios que llevan alimentos e insumos a la franja. En octubre de este año, la ONU alertó que más de 1,8 millones de palestinos en Gaza estaban experimentando niveles de hambre extremadamente críticos. قد لا قادرين ناكل ولا قادرين نشرب، انا 5 كيلو مشي علشان اقدر اوفر لاولادي كيلو طحين كيلو، اليوم كيلو الطحين كان حقه نص دولار، اليوم كيلو الطحين بنشتريه ب $20 ومش ملاقينه، ما فيش، اللي عنده كيس طحين قاعد بوزعه على 70 عيله. لا طحين ولا دواء ولا اكل ولا شرب، ما بكفينا الحرب والدمار والقصف، كمان الجوع، والله العظيم إلي 10 أيام ما دقنا أنا والأطفال اللي عندي لقمة خبز. طحين من 20 يوم أنا ما بطلع طحين، 20 يوم كانوا خربانة نقدر الخبز، لا بيض، نقدر ناكل أي شيء. En el empeño de llevar a la población palestina hacia una situación catastrófica, Tel Aviv declaró a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, como un objetivo de guerra. El Parlamento de Tel Aviv aprobó 2 proyectos de ley que prohibirán a la agencia operar dentro de los territorios palestinos ocupados por Israel, lo cual volverá prácticamente imposible entrar a la franja la ayuda humanitaria. Since the beginning of the war in Gaza, Israeli officials have described dismantling UNRWA as a war goal. The Knesset legislation serves this objective. However, its intention goes beyond undermining UNRWA and the United Nations. It seeks to end Palestinians' right to self-determination and aspiration for a just political solution. Todo el sistema hospitalario de Gaza también se ha convertido en un objetivo a destruir. Israel afirma que la resistencia de Hamas usa estas instalaciones, pero en la práctica, el ejército sionista ha reducido a cenizas hospitales enteros, mientras miles de civiles se refugiaban en su interior o recibían atención médica. The situation now is very bad. We don't have connection. There is no internet. Sometimes we have some issues on the call phone. We're on the 4th floor, and also there's a sniper who attacked 4 patients from the inside the hospital. One of them has the gunshot directly in his neck, and he has a quadriplegia, and the other one he has a gunshot in the abdomen. يوم 24/12/2024 طبعا بعد ليلة كانت قاسية على مستشفى كمال العدوان. منذ أمس هناك شيء جديد بدأ يتطور في مستشفى كمال العدوان، أن البولتات المتفجرة بدأت شيئا فشيئا تقترب، فتم تفجير روبوتات عدد 2 بالقرب من مستشفى كمال العدوان، يعني اعتقد تبتعد عن هنا حوالي 50 متر. فللاسف هذا الانفجار او الانفجارات تم تفجير روبوتين، فتم احداث اضرار جسيمه في المستشفى. طبعا هذا هو الحال كما ترى الان، قصف من كواد كابتر شكله قريب جدا على بوابه المستشفى. هذا هو الحال، طوال الليل نقصف بهذه القنابل. الأخرى الآن قصف قريب جدا، شظايا تتناثر الآن ونحن نتحدث أمام مشهد ومرأى العالم. هذا هو الحال، طوال الليل نقصف بهذا الشكل. El Kamal Adwan en Beglaya era el último gran hospital en funcionamiento en el norte de Gaza. Justo después de esta denuncia realizada por su director, las fuerzas del ejército atacaron el hospital y obligaron a pacientes y médicos a salir de la instalación. Ningún lugar parece ser lo suficientemente seguro para protegerse de los bombardeos israelíes. Today there are over 1,000 people sheltering in this facility. People are living among the destruction. They're living in these rooms. The walls are blown out. The stairs are blown out. It's 3 stories high, and all the way through there is structural damage. The walls are caving in, the ceilings are caving in, and families are forced to shelter here because they simply have nowhere else to go. UNRWA continues to provide as much relief as possible. They provide flour, they provide dignity kits, but they cannot protect people. They cannot ensure people's safety. This is a UN-protected building,
and it is completely destroyed, completely damaged. And this isn't the only UNRWA school. There is over 85% of our facilities in the Gaza Strip have been hit. Israel ha tratado de impedir que se conozca la magnitud de la catástrofe en Gaza. La prensa internacional no tiene permitido entrar, pero cientos de periodistas palestinos han mostrado al mundo el genocidio al que someten a su propia gente. Más de 200 profesionales de la información han sido asesinados por Israel. Sus reportes sirvieron como evidencia junto a los informes de la UNRWA para testificar los actos de genocidio en Gaza. Israel se planteó como uno de sus principales objetivos destruir a la resistencia palestina de Hamas. Bajo esa excusa, ha ejecutado una estrategia de tierra arrasada en la franja, unido a la cacería selectiva de sus principales líderes. No obstante, más de un año después, aún no puede afirmar que cumplió su propósito. Hablemos ahora de la posición de los organismos internacionales. 3 meses después de que Israel iniciara los ataques contra Gaza, la Corte Penal Internacional le ordenó tomar medidas para supuestamente prevenir un genocidio. En ese momento, la cifra de muertos por parte de Gaza ya sumaba 25.000. La demanda presentada por Sudáfrica exponía evidencia sobre la grave situación que ya enfrentaban los palestinos en el enclave. Tel Aviv ignoró el dictamen y continuó sus operaciones por aire y tierra, devastando todo a su paso. Sudáfrica esperaba, la última vez que comparecimos ante este tribunal, detener este proceso genocida para preservar Palestina y su pueblo. En lugar de ello, el genocidio de Israel ha continuado a buen ritmo y acaba de alcanzar una nueva y horrible fase. En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad. Los jueces consideraron que ambos políticos usaron el hambre como arma de guerra, privaron intencionalmente a la población de la franja de agua, electricidad y asistencia médica, y sobre todo ordenaron ataques deliberados contra civiles. צעד אנטישמי שיש לו מטרה אחת, להרתיע אותנו ממימוש זכותנו הטבעית להגן על עצמנו מול אויבים הקמים עלינו להשמידנו. Mientras tanto, en Gaza, los 2 acusados serán detenidos si pisan alguno de los 124 estados signatarios de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Washington y Tel Aviv no son parte de ese tratado. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU, el principal aliado de Tel Aviv, Estados Unidos, ha hecho lo que mejor se le da, vetar las 4 resoluciones presentadas en 14 meses de genocidio que exigen un alto el fuego en Gaza. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2023/773 please raise their hand? Will those against? The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Colleagues, the United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Israel dice que la guerra que hizo a Gaza es autodefensa. Realmente, la operación que hicieron los palestinos de Gaza el 7 de octubre del 2023 ha sido en territorio de Gaza, en territorio palestino, según la ley internacional y la resolución internacional, forma parte de Palestina, que Israel ha vuelto a ocupar. Por lo tanto, es una lucha contra un ocupante y las normas y leyes internacionales justifican y le dan derecho a cada pueblo a luchar contra la ocupación a su tierra por todas las vías posibles.
Bajo la falsa excusa del derecho a la autodefensa, Estados Unidos ha proporcionado apoyo militar en varios momentos de este año para que Israel pulverice escuelas, refugios y hospitales, para que mate niños y mujeres. Cuando la justificación de la autodefensa no les funciona, entonces usan otro pretexto. We could not support an unconditional ceasefire that failed to release the hostages. Fue muy interesante oír al representante estadounidense cuando dijo que la resolución no contiene la liberación de los rehenes, porque sí la contiene. Así que quizá el representante estadounidense debería leer la resolución antes de votar en contra. La Asamblea General también aprobó una resolución en diciembre para el alto el fuego en Gaza y desde mayo votó de forma abrumadora para que Palestina sea un estado pleno de la ONU. Esta fue la reacción de la potencia ocupante. Triturar la Carta de las Naciones Unidas. How did we get here? Impunity. This is the key word to understand the barbaric scale of that the Israeli genocide has taken. Since its birth, Israel has never been held to the same standard as most of the members of the international community. Israel has defied countless General Assembly, Security Council resolutions, International Court of Justice advisory opinion, and has targeted UN personnel and facilities, and also declared personas non grata not only me, but the Secretary General himself, without ever bearing consequences. There are never sanctions on Israel. Judicial processes are either ignored or circumvented, and trade continues, and diplomatic ties remain intact. Member states seem to be paralyzed, awestruck, many of them still normalizing the occupation, the repression of the Palestinian people, depicting their resistance in the territory that Israel occupies as terrorism, or at best as a tantrum of an unruly population incapable of abiding in silence to what the international community has decided as its faith. Desde que comenzaron los ataques contra la Franja de Gaza, se activaron las alianzas regionales del eje de la resistencia encabezadas por Irán. Durante más de 14 meses, las fuerzas de Yemen han lanzado misiles contra puntos estratégicos de Israel y mantienen un bloqueo en el Mar Rojo para impedir el paso de cualquier embarcación que se dirija a territorio israelí. Por otro lado, la resistencia de Irak ha atacado bases militares estadounidenses ubicadas en su territorio en apoyo al pueblo de Gaza. El ejército de Israel, en respuesta, ha lanzado bombardeos contra esos países provocando severos daños y muertes. Pero a Israel no le ha bastado un solo frente de guerra. El Líbano también estaba dentro de sus planes, un objetivo expansionista de antaño. Israel's war is not with you, it's with Hezbollah. La confrontación entre Israel y el Líbano comenzó casi al unísono del conflicto en Gaza, desde el 8 de octubre de 2023, con el inicio de las operaciones militares en la frontera entre la resistencia libanesa y el ejército del ente sionista. Hezbollah atacó objetivos militares y asentamientos israelíes en apoyo al pueblo de Gaza. Más de 60.000 colonos tuvieron que abandonar esa zona. Cuando Tel Aviv constató que sus objetivos en la franja se estaban tomando más tiempo del esperado, decidió negarse a un alto el fuego y comenzar la agresión contra el Líbano con el presunto objetivo de destruir a Hezbollah. القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب، وهو يحسب له كل حساب. هم عبروا عن ذلك وتحدثوا عن ذلك. El líder de Hezbollah tenía razón. El preludio llegó con múltiples atentados al explotar de forma simultánea en varias regiones del país miles de equipos de comunicación. Los ataques dejaron 37 muertos y 3.000 heridos. La guerra era inminente. Poco tiempo después, Israel lanzó un bombardeo contra el suburbio sur de Beirut. Derribaron 7 edificios buscando matar al hombre que por 30 años dirigió la resistencia libanesa, Hassan Nasrallah.
El estruendo se escuchó el viernes en todo Beirut. Y hoy Hezbollah confirmó que el bombardeo le costó la vida a Hassan Nasrallah. Okay, I need to bring you some breaking news that we're getting in just in the last few seconds. The Israeli army has officially announced that it has killed the head of Hezbollah, Hassan Nasrallah. Comenzaba de esa forma otro capítulo de guerra para el Líbano. Los bombardeos, al igual que en Gaza, devastaron grandes extensiones del país y dejaron cerca de 3.500 muertos. En ese contexto, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos contra las bases militares de Israel. El ataque fue la respuesta contra los crímenes israelíes en Palestina y Líbano. La Guardia Revolucionaria de Irán había advertido que no dejarían pasar impune el asesinato en su territorio del líder palestino de Hamas, Ismail Haniyeh, y el atentado en Beirut contra la máxima dirección de Hezbollah. Ambos crímenes responsabilidad de Israel. El régimen de Tel Aviv pensó que matando a Nasrallah y otros altos mandos de la resistencia tendrían asegurada su invasión al Líbano. Sin embargo, sus cálculos fallaron. En más de 60 días de intensos combates, el ejército israelí con 70.000 efectivos no pudo ocupar ni una sola aldea libanesa. Segundo objetivo era ocupar una parte del territorio libanés que llega hasta el río Litani. Y tercero es imponer al Líbano una lista de condiciones tales como elegir un presidente antes del cese del fuego y permitir darle derecho a Israel a registrar dentro del territorio libanés cada vez que lo desea. Y el Líbano no se sometió al terror en el sentido que siguió sacando fuerza y enfrentándose a la guerra sionista despiadada contra el Líbano, y siguieron los combatientes de la resistencia enfrentándose a la situación en el sur del país. Esta guerra contra el Líbano fracasó en sus, en sus objetivos políticos, aunque sí cosechó mucha destrucción y un alto número de mártires y de heridos y de mutilados. Es muy doloroso, pero por lo menos no se ha hecho ninguna firma de humillación con el enemigo bajo ese bombardeo. Después de más de 2 meses del anuncio de su operación terrestre, Israel se vio obligado a aceptar un alto el fuego con Líbano sin haber cumplido su principal objetivo, destruir a Hezbollah. Sin embargo, el cese de las hostilidades pende de un hilo ante las continuas violaciones del acuerdo por parte de Tel Aviv. El mismo día que inició el alto el fuego entre Israel y el Líbano, comenzaba un tercer escenario de operaciones bélicas, esta vez en Siria. El ataque que inició por Alepo coincidió con la afluencia de grupos extremistas a través de la frontera norte que misteriosamente contaban con amplia tecnología militar, vehículos y armamento pesado. Aunque la prensa internacional decidió llamarlos rebeldes e insurgentes, se trataba de varios grupos extremistas comandados por Hayat Tahrir al-Sham, una facción radical que surge de Al-Nusra, la rama de Al-Qaeda en Siria creada por Abu Muhammad al-Gulani. HTS, por sus siglas, es considerada como una organización terrorista por el Consejo de Seguridad y Estados Unidos. Sin embargo, el apoyo logístico no fue casual. Los servicios de inteligencia iraníes habían advertido a Siria meses antes que Estados Unidos e Israel estaban coordinando con la ayuda de un tercer país de la región un ataque a gran escala protagonizado por organizaciones extremistas. Las predicciones se convirtieron en hechos. En 12 días, varios grupos armados bajo la orden de Hayat Tahrir al-Sham avanzaron por el país, en varios momentos sin resistencia alguna del ejército sirio. El 8 de diciembre tomaron Damasco. Poco tiempo después, se supo que el presidente Bashar al-Assad había pedido asilo humanitario en Rusia. ¿Cómo fue que salió de allí? ¿Quién lo sacó de allí? ¿De qué forma se sacó de Siria? Nadie sabe todavía, nadie tiene ninguna información. Solamente la gente vieron un comunicado que salió al cabo de 5 o 6 días. Ese comunicado no se parece a los comunicados que hacía Assad ni que hacía la presidencia siria. Y luego de 24 horas se retira ese comunicado del sitio web donde se publicó. Por lo tanto, hasta este momento nadie sabe cómo en realidad fue
la historia de la salida del Assad y el derrocamiento de todo un establishment. El mismo día que las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham tomaron la capital, Israel inició el despliegue hacia la zona de amortiguación en el Golán sirio ocupado. También bombardearon gran parte de la infraestructura militar de la nación árabe, aun cuando sabían que el ejército no respondería porque el gobierno había caído. Siria nunca fue un detalle insignificante en este plan del nuevo Medio Oriente. Siria siempre ha sido un eslabón principal en lo que es el eje de la resistencia, porque a través de Siria se facilitaban el armamento y las municiones a la resistencia en el Líbano. Israel ha ocupado hasta el momento 500 kilómetros cuadrados del sur de Siria, pero el gobierno de transición permanece en silencio. En cambio, la administración actual pidió a las tropas rusas que se retiraran del país. A los pocos días informó que las facciones de la resistencia palestina que se encuentran en Siria deben entregar las armas y hasta el momento ha mantenido un distanciamiento con el gobierno de Irán. Abu Mohammad al-Kulani, el líder de HTS, ahora conocido como Ahmed al-Shara, ha cambiado la ropa de campaña por los trajes. Intenta modificar su imagen y discurso ante el mundo. De hecho, pocos días antes de la toma de Damasco, habló sobre sus supuestos objetivos respecto a Siria en una entrevista con CNN. Listening to you speaking, you've gone through quite the transformation. Once an Al-Qaeda leader, your group has had affiliations with Al-Qaeda, with ISIS, and now you are projecting this image of a moderate leader and a moderate group. What is HTS right now? Hayat Tahrir al-Sham is one of the factions in the region, just like all the others. Now we're talking about a larger project. We're talking about building Syria. Hayat Tahrir al-Sham is merely one detail of this dialogue, and it may dissolve at any time. It's not an end in itself, but a means to perform a task confronting this regime. Una vez en el poder, las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham informaron que luego de un periodo de transición de 3 meses habrá elecciones y se redactará una nueva constitución. Pero muchas cosas pueden pasar durante ese tiempo. Los diferentes grupos armados que llevaron a cabo la operación para derrocar al gobierno sirio tienen intereses diferentes, por momento incluso contrapuestos. Hasta ahora los cargos designados para ministerios y gobernaciones son figuras afiliadas a Hayat Tahrir al-Sham. Mientras, en las calles, la sociedad siria experimenta una mezcla de sentimientos entre la necesidad de sostener la esperanza por el cambio y la incertidumbre de que la situación evolucione a una nueva guerra. متقلب. يمكن أن نقول بأن المجتمع السوري اليوم يعيش حالة من التخبط بين حالة الخوف مما هو قادم أو التخوف مما هو قادم، هواجس أن تذهب البلاد إلى الفوضى. الشعب السوري يفكر اليوم بالساعة المقبلة، لا يمكنه أن يفكر بما هو قادم. هو يفكر اليوم بتأمين رغيف الخبز، يفكر اليوم بتأمين المحروقات من أجل التدفئة في الشتاء، يفكر بالمياه، مياه الشرب، يفكر بالكهرباء التي تكاد تنقطع لساعات طويلة ولربما لأيام. كل هذه مشاكل يعاني منها الشعب السوري اليوم، ولكن لديه أمل كبير أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة أفضل. عملية الضغط التي كان يتعرض لها المجتمع السوري خلال السنوات الماضية يأمل أن تكون قد انتهت. Luego de más de 14 meses, el escenario en Medio Oriente ha cambiado radicalmente. השנה אמרתי דבר פשוט. אמרתי, אנחנו נשנה את המזרח התיכון. ואנחנו אכן משנים אותו. סוריה היא לא אותה סוריה, לבנון היא לא אותה לבנון, עזה היא לא אותה עזה, וראש הציר איראן, גם היא לא אותה איראן. Ha cambiado, sí, pero no para bien. Por cumplir sus objetivos, hay más de 45.000 personas muertas en la franja, familias enteras que ya no existen. Un genocidio en curso, con Naciones Unidas bloqueada por el veto de un solo miembro. Por sus planes de autodefensa a toda costa, el sur del Líbano se quedó con más escombros que edificios en pie, y cerca de 3.500 personas son solo un recuerdo. Por la impunidad de Tel Aviv, Siria tiene 500 kilómetros cuadrados menos de soberanía y la posibilidad de convertirse en otro objetivo de guerra. El mapa ha cambiado y la pregunta es, ¿hasta cuándo?